Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la oposición que encuentra el Señor ya al inicio del Evangelio de San Juan de parte de algunos judíos, de algunas autoridades religiosas, algunos deciden seguirle. Incluso con el milagro de la multiplicación de los panes, el Señor causa gran impresión en sus interlocutores y dice el Evangelio de San Juan que algunos van y lo buscan y lo escuchan en Cafarnaún porque creyeron en él. A estos precisamente está dirigiendo el Señor el discurso del pan de vida. De hecho, en el capítulo 2 de San Juan, también cuando algunos se admiraron del milagro en Caná de Galilea, dice que el Señor no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. ¿Y cómo comienza cómo comienza el Señor a desenmascarar la mentira que hay en estos discípulos que no son discípulos, en estas personas que están haciendo una profesión de fe en Jesús, pero que en realidad no están creyendo en Jesús? ¿Cómo comienza el Señor a desenmascarar la mentira de las intenciones que no son puras, de las intenciones que no son rectas, donde ha cundido el error, donde está el egoísmo, donde hay otro tipo de intereses? Lo comienza a hacer radicalizando su discurso. Jesús no es al estilo de los embaucadores, de los culebreros, diríamos en nuestras regiones antioqueñas, o de los comerciantes, que para poder tener buenos adeptos y para poder tener buena clientela, hacen un proselitismo de acuerdo a las necesidades de la gente, de acuerdo a las necesidades sociales, para que nadie se les vaya a ir. El discurso de Jesús y su proclamación de la verdad del reino no se fundamenta en esto. Se fundamenta en la verdad, así hiera y lastime a algunos, y también para otros se convierte en medicina y provecho. Pero Jesús mismo, la manifestación del amor del Padre, no tiene reparo en hablar de la verdad. Y empieza este discurso en Cafarnaún,
Estoy hablando de personas, y así lo dice San Juan, de personas que le aplaudían a Jesús, que le simpatizaba al Señor y que estaban buscándolo a Él. Si habían venido en las barcas desde el otro lado para buscar a Jesús. Era gente que buscaba al Señor. Pero el Señor no se deja llevar o no se deja persuadir por las impresiones, porque no todo lo que brilla es oro. El Señor no se deja persuadir por la palabra, porque ya lo decía Isaías, que cuando viniera el Mesías no juzgaría por apariencia, porque toda apariencia engaña. En las apariencias hay mentira, en las apariencias hay error. No juzgará por apariencias ni de oídas. El oído de Jesús no se deja aludir por aquellos que les gusta adular, que les gusta aplaudir, que a modo de politiqueros andan exaltando cualidades de la gente simplemente para tenerlos como simpatizantes y seguidores, para que no se vayan a ir de su entorno, y los amarran de una manera coercitiva pero pervertida. Así no funciona la predicación de Jesús. Es gente que lo ha estado buscando. Es gente que ha hecho un esfuerzo muy grande. Han hecho todo un tramo en las barcas y se han ido a buscarlo al otro lado, a Cafarnaún. Es gente que ha dejado tiempo, que ha sacrificado incluso el espacio, bienes materiales para ir a escuchar a Jesús. Pero la verdad no se puede sacrificar por eso. Quien no venga a mí y crea en mí, entonces ese seguirá teniendo hambre y sed. Pero el que venga a mí y crea en mí, ese no volverá a tener hambre y sed. ¿Qué obra realizas?, le dicen ellos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Pero tú, ¿qué obra realizas? ¿Qué signo realizas para que nosotros creamos en ti? Y les dice, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Porque el pueblo de Israel y estos interlocutores de Jesús ya se habían vuelto idólatras. Y es esa gente que se vale de la vida de los santos, que se vale del heroísmo de los santos para obtener simpatizantes para sí mismos. Y de esos hay muchos hoy en la Iglesia Católica. Pero les digo que no fue Moisés. Fue mi Padre el que les dio, fue Dios quien les dio el maná, el alimento del cielo. Y el alimento que Él da es un alimento que perdura para la vida eterna. Entonces si tú tienes de ese alimento mesiánico que perdura hasta la vida eterna, danos de ese pan. Y qué escándalo cuando les dice el Señor, yo soy el pan de vida. Qué escándalo para tantos católicos cuando el Señor condiciona la verdadera vida cristiana y discipular a obedecer su palabra, a seguir solamente su evangelio, porque yo soy el único pan que da vida. No hay que ser tan radicales, no hay que ser tan exagerados. El Señor no era así. No, el Señor es pura ternura y amor. El Señor se las pasa todas por alto. No, qué cuentos. No hay que seguir un cristianismo así de perfeccionismo, porque Dios no es así. Y se les olvida la verdad evangélica misma de Jesús cuando nos dicen un imperativo categórico, sin dar vueltas: sean santos y perfectos, como mi Padre del cielo es santo y perfecto. Que hoy en los consejos de directores espirituales, de confesores, de consejeros, incluso en muchos grupos laicos, no hay que ser así. Dios no es así. ¿De qué Dios hablan? ¿De qué Dios hablan? ¿A qué Mesías están predicando?
¿Qué evangelio le están enseñando a la gente? Bien nos lo advirtió el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675, que la última prueba de la Iglesia iba a ser la sacudida de la fe de numerosos cristianos y que se iba a ofrecer una aparente solución religiosa a los problemas del momento. Oigan, que la solución no es secular, no es política, es religiosa. Esa es la doctrina del anticristo hoy, con una apariencia cristiana, con apariencia católica, con apariencia mariana, con apariencia espiritual, religiosa, ¿sí? Y ahí está la solución, ¿a cambio de qué? De la apostasía de la verdad. Hoy numerosos católicos están negociando la verdad de la moral y de la fe cristiana por encontrar soluciones para que no lo saquen de un grupo, ¿sí? Como le pasaba a Nicodemo al inicio, que iba de noche a ver a Jesús, porque es que dice San Juan, lo advierte, ¿sí? Que aquel que estuviera siguiendo a Jesús lo excomulgaban de la sinagoga. O como le pasó a los papás del ciego, ¿sí? Que no quisieron dar testimonio, vayan, pregúntele a él, porque les dio miedo que los excluyeran. Por eso Benedicto XVI nos advirtió en el 2018 que el anticristo hoy ya tiene fundada su doctrina en el mundo, ¿sí? Y que quien se oponga a esta doctrina termina siendo excluido y excomulgado. Esto ya es una realidad, es una práctica dentro de la iglesia, no fuera de ella, dentro de ella. Y lo primero que hace este tipo de gente es excluir a quien quiere serle fiel al Señor, lo excluyen del corazón. Pero se dicen que son santos y cristianos y que aman, ¿sí? No, y amamos al estilo del Señor, pero son rechazando a la gente desde adentro. Peor. Eso sí es grave, porque la comunión en la Iglesia Católica no funciona así. Yo tengo comunión con católicos de China y no los conozco, pero porque los acojo en mi corazón y no tengo que ir de la mano con ellos, ni estar en reuniones diarias con ellos, nada. La comunión de la iglesia es en el espíritu, no es un legalismo externo, arbitrario, asfixiante, que mata el espíritu. Yo soy el pan de vida, y el que coma de este pan, ahora viene otra cosa, más radical todavía. Quien lo coma vivirá verdaderamente. Y ellos se ponen a murmurar. La murmuración tan dañina, ¿no? Se ponen a murmurar entre ellos, ¿sí? Porque al que le gusta la murmuración es una persona que no es leal, no es franca, no camina en la verdad. Entonces, como un cobarde va y se esconde, a hablar y a reñir y a chismosear por allá, detrás y a las espaldas, porque le falta la franqueza de la verdad y del amor de Cristo para responder por sus acciones externas. Solo los cobardes hacen eso. Y entonces se ponen a murmurar y el Señor se da cuenta y les dice, ¿de qué están murmurando? Pues si es que se escandalizaron con esto, ahora viene otra más fuerte. ¿Sí? ¿Cómo nos dice que quien no lo coma, sí? ¿Acaso no es el hijo de José, de María? ¿Sí? ¿Quién se las cree? Pues quien no, hoy lo dice ya el Evangelio, si no comen la carne del Hijo del Hombre. Así de concreto el Señor. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y mañana, seguramente lo vamos a ver, se le fueron todos. Todos. Y por allá los discípulos, a lo mejor a sus apóstoles asustaditos, Señor, se nos está yendo la gente, esto se va a quedar vacío.
¿sí? Se nos va a quedar vacía la iglesia. Se nos va a quedar vacío el templo. Se nos va a quedar vacía la comunidad. Me decía una vez un rector de un seminario, hace algunos años, me decía, con su forma de ver el evangelio, usted vaciaría todos los seminarios. No, yo no, es que el problema no es la radicalidad del Señor. El evangelio no miente. Claro que hay gente que le gusta hacer como ciertas pericias intelectuales, porque los vanidosos intelectuales hoy de la teología tienen unas pericias para moverse, sí, con una habilidad que uno dice, con razón dice el Señor que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Dice, no, esos son géneros literarios, eso tampoco es así, sí. Y el Concilio Vaticano II nos dice que la Sagrada Escritura hay que dar la interpretación literaria y espiritual, ¿sí? Las dos, no separarlas, en su conjunto, en su integridad. San Juan es muy claro en lo que quiere decir. Y va y mira a sus apóstoles y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro salva la patria y le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es admirable que los papas y el Papa Francisco ha afrontado situaciones en la iglesia muy delicadas con mucha franqueza y valentía. Con mucha franqueza. Porque es que la iglesia, como Cristo mismo lo expresó cuando entró en el templo, no puede ser una guarida de bandidos, de ladrones. Cuando Cristo entró al templo y vio los mercaderes, y era que hacían algo lícito, vendían las ofrendas para el sacrificio del templo, pero habían convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos y en un mercado. Hoy en la iglesia hay mucha gente así. Mucha gente así. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos de esa doblez. Porque esa es más dañina que los que pueden matar el cuerpo. Porque esas dobleces matan el alma. Y eso sí nos trae consecuencias terribles. Por eso el Señor lo advertía, no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a lo que mata el alma, y es a lo que menos miedo hoy se le tiene, ¿sí? La gente le tiene más miedo a que le maten el cuerpo, como pasó en Colombia, ¿sí? Menos mal el Señor siempre tiene de una manera misteriosa salidas de acuerdo a su misericordia para salvar una patria como la nuestra. Gracias a testigos silenciosos, menos mal, estos que el cielo está mirando hoy para compadecerse de nuestra patria Colombia, menos mal no salen en internet, ¿sí? Ni en YouTube, ni en las redes sociales, ¿sí? Como la Virgen. Es que no es hijo de María y de José. Nada de protagonismo, nada. Esos son los verdaderos instrumentos del Señor. Nada de protagonismo, nada de notoriedad, decía el cardenal San John Henry Newman, y lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica, que esa es una de las idolatrías de este tiempo, lo dijo proféticamente. La notoriedad. Parece que hoy es más católico, ¿sí? Y más apóstol y más santo el que más notorio es. Pero no fue así como vino la redención al mundo. Una mujer sencilla, silenciosa, ¿sí? Sin nada de protagonismo, y ahí se centró el cielo. En esa súplica de esa mujer, de la Virgen María.
Qué cosa tan paradójica. Cuando comparamos el estilo de la Virgen con el estilo de muchos miembros de la iglesia hoy. Qué cosa tan paradójica. Qué cosa tan paradójica cuando la fe de muchos está centrada en la notoriedad. Pero no fue así nuestro Redentor. Cuando empieza el camino de la pasión, ya no habían multitudes que lo alababan y lo seguían, ¿sí? El Papa Benedicto XVI nos dijo a los católicos en el 2010 que la iglesia ya estaba entrando, aunque siempre ha vivido la pasión del Señor y se ha configurado con la pasión del Señor, que ya estaba entrando en su pasión intensa. Y esto está haciendo que muchos católicos por miedo, porque les da miedo, es por eso, les da miedo de la verdad, les da miedo seguir al Señor en su radicalidad, se estén igualando. ¿Pero a qué se están igualando? A la apostasía. Por eso a millones de católicos no les importó en Colombia considerar en primer lugar el aborto como un mal menor, ¿sí? Siendo que la iglesia nos lo advierte que es un crimen atroz. Un crimen atroz. Votar por un partido, por un candidato que promueve el aborto es una cooperación formal, porque es formal, ¿sí? Hasta legal y todo, allá dieron el chulito y la X en el tarjetón, ¿sí? Formal, una cooperación formal con el aborto. Votar por un candidato, un partido que promueve la ideología de género, matrimonio igualitario. Y la adopción para ese tipo que no son matrimonios, aunque ya los llamen así. Para ese tipo de vida es una cooperación formal, con esa falta tan atroz contra el sexto mandamiento. Hay gente que se me acerca, ¿yo por qué sigo hablando siempre de esto? Porque eso trae muchos frutos, yo lo veo en la confesión. Y yo siempre le pregunto a la gente, a ver, ¿tú por qué llegaste a esta conciencia? ¿Porque me lo escuchaste a mí? Yo lo repito tanto, no, padre, es que ya me di cuenta que es así, que yo estaba ciego. Y no es ni por usted ni por nadie. Fueron gracias que recibieron, se abrieron con humildad y la recibieron. Hay gente que me dice, padre, y esto sobre todo para esas personas, miren, van y se confiesan, no se confiesen del mal menor. Vaya, díganle al padre, padre, yo voté por un candidato abortista y por un candidato que promovió el matrimonio igualitario y la adopción para personas del mismo sexo, yo voté por eso, que eso va contra el quinto y contra el sexto mandamiento, y que proponía la legalización de la droga. Dígale así en la confesión, porque ese es el pecado, ¿sí? Cooperar formalmente al aborto, dígaselo así, no le digan, porque si le dicen más o menos los padres, le están diciendo, no, eso no le presté atención a eso, mijita. No le preste atención a eso, mijito. No, usted vaya a la confesión y dígale, padre, yo voté por un candidato que promovía el aborto. Yo voté por un candidato que promovió el matrimonio igualitario. Es que ese es el pecado, ¿sí? Más que el mal menor, ese es el pecado, ¿sí? La cooperación al aborto, la cooperación al matrimonio igualitario, la cooperación a la legalización de la droga. Ese es el pecado. Formal, ¿por qué? Porque no fue algo implícito, ¿sí? Fue legal. Esos tarjetones los contaron como algo legal y formal. En el conteo de la registraduría los tomó así. Y además fue más formal porque fueron propuestas públicas, ¿sí? ¿Por qué lo sigo repitiendo? Porque miren, el Señor, cada que alguien se arrepiente de eso, le da un consuelo y repara su corazón. Y esas personas lo saben. Y la gente a veces dice, Padre Omar, ¿por qué repite? Porque yo veo los frutos, lo veo en la conversión,
Y no hay que detener la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Sobre todo que hay gente, esto provoca dos cosas: endurece a algunos, los endurece, y eso es fatal, y tenemos que pedirle al Señor mucha misericordia, porque la misma verdad puede ablandar a unos y endurecer a otros. Lo que pasó con el discurso del pan de vida, la verdad del Señor. Acoger, comulgar al Señor en la Eucaristía es acogerlo integralmente. Y hoy a muchos cristianos nos está temblando y nos está dando miedo acoger integralmente al Señor. Es acogerlo en todo, acoger hoy a Jesús en toda su verdad, en la comunión sacramental. La verdadera comunión sacramental es acogerlo con toda la verdad que es el Señor. La fidelidad a su palabra, la fidelidad a su verdad, la fidelidad a su voluntad. Porque el que viene y se come el cuerpo del Señor, la carne del Señor, pero allá contradice la verdad del Señor, ese ya está hiriendo al Señor en su cuerpo. Ese ya le está haciendo daño al Señor. Y ese no está llegando a una comunión plena con el Señor, aunque se coma su carne y se beba su sangre. Al contrario, puede estarle haciendo un daño a su alma. La comunión sacramental con el Señor de su cuerpo y de su sangre tiene que ser el testimonio externo de nosotros con esa verdad que es Cristo. Un sacerdote, un obispo, un religioso, una religiosa que coma la carne del Señor aquí en el altar y vaya y lo contradiga en los criterios afuera, ese le está haciendo mucho daño a su alma. Un laico que venga a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor y por miedo, vaya y contradiga la palabra del Señor y la verdad del Señor afuera, esa alma se va oscureciendo, como le pasó a Pablo de Tarso. ¿Para qué le sirvió tanto conocimiento de la ley y la palabra de Dios a Pablo de Tarso? Y se la conocía para endurecerse. Y dice que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Miren cómo la misma palabra de Dios puede convertirse en dureza de corazón de unos, ¿sí? Y en sensibilidad de corazón de otros. La misma palabra que meditaban la Virgen, San José, y que meditaba Jesús, endureció el corazón de Saulo. Y lo hizo perseguidor a muerte de Cristo. Pero era la misma palabra de Dios, con dos efectos diferentes. Y solo el testimonio de los cristianos, porque fue el testimonio firme de los cristianos que ante las amenazas no se dejaron intimidar de Saulo de Tarso, fue su testimonio el que tiró a Pablo por el piso. Y llegó un momento que terminó rendido en tierra. Y entre más los perseguía, más se agotaba. Y no pudo con la fuerza del Señor en estos hombres y mujeres humildes y sencillos que no se dejaron intimidar, que no se dejaron llevar por la cobardía y que permanecieron firmes a la palabra del Señor. Y termina tirado en tierra Saulo de Tarso. Y una luz lo envolvió. ¿Cuál era la luz? La luz de Cristo en los cristianos. Por eso cuando pregunta ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Si yo a ti no te estoy persiguiendo. Claro, en cada cristiano que está persiguiendo a Saulo y a cada cristiano que está criticando, que le está haciendo daño, que le está amargando la vida, que lo está enjuiciando, que lo está condenando, está persiguiendo a Cristo. Y todos los que murmuran hoy contra esos cristianos fieles, que los condenan, que los señalan, están persiguiendo a Cristo en ellos. ¿Por qué me persigues?
¿por qué me persigues? Miren, cuando el corazón es mezquino en la vida cristiana y es mediocre, la única alternativa que tiene que hacer es eso, andar persiguiendo y andar criticando, murmurando, calumniando y acusando porque no tiene otra salida. Pero eso es signo de pura mediocridad, pobreza y mezquindad espiritual, porque un hombre y una mujer que tienen el Espíritu de Cristo no tienen que acudir a eso. No tienen que acudir a eso. Y si acude a eso es porque la fe es mediocre y mezquina, si es que la tiene. Si es que verdaderamente tiene el Espíritu del Señor. Pablo tenía letra, tenía conocimiento religioso muchísimo, tenía conocimiento espiritual, pero tenía muerta el alma. Bien muerta que la tenía. Tanto que esa luz lo encandelilla y dice que tenía los ojos abiertos San Lucas y que no podía ver. Hoy hay muchos católicos que tienen los ojos bien abiertos y son capaces de hacer análisis de todo lo que está pasando hoy en la iglesia y en el mundo, pero ciegos, no ven nada. Y así les muestre usted, no ven la verdad y no la quieren ver, porque la palabra de Dios dice que cuando el ojo interno es la conciencia, está ciega, pasa lo de Saulo. Esa luz lo encandelilló y no veía. 3 días tuvo que irse de retiro hasta que llegó Ananías y le impuso las manos. Tuvo que venir otro hermano cristiano, porque no podía, alguien que caminaba fielmente, y rogar, suplicar y pedir por él. Y solo así se le cayeron las escamas. ¿Cómo se cae la ceguera hoy de tantos? Rogando por ellos, suplicando, pidiéndole al Señor, no hay otra manera. Porque hoy hay gente así, en la iglesia católica, que ven, tienen los ojos bien abiertos, pero están ciegos. Tienen esa conciencia cauterizada y lo malo lo ven bueno lo ven malo, como ya lo advertía Isaías. Porque cuando alguien tiene corrompida la conciencia, que pesar. Lastimosamente eso pasa. Y por más que se esfuerce y estudie, solo la gracia del Señor derramada por la intercesión, ¿sí?, de hombres como Ananías, que eran fieles al Señor y que habían sido trillados por la persecución. Ananías ya había sido trillado por la misma persecución de Saulo. Y miren qué humillante para San Pablo. ¿A dónde lo manda el Señor? A pedirle ayuda a los que él ha perseguido. Porque Ananías le dice: Señor, ese hombre respira violencia contra nosotros y no temas, Ananías, que yo ya lo he elegido para instrumento mío. A Pablo el Señor lo llevó, pero por tierra es tierra, a un nivel de humillación bien alto. Allá le tocó ir a suplicarle a Ananías. Y le impuso las manos y se le cayeron las escamas de los ojos. Y ahí se convirtió en Pablo, el gran Pablo. Ahora, desde que se le caen las escamas, comienza a padecer él en su propia carne. Comienza a padecer lo que él mismo ejecutaba contra los cristianos. Ahora él ya no es perseguidor, sino que comienza a ser perseguido. Y todo lo acepta por amor a Cristo. Por eso el Salmo hoy canta bellamente, ¿sí? Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Miren, los cristianos que hoy quieren ser fieles, escuchen esta palabra del Señor. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Aquí lo importante es la misericordia del Señor y su fidelidad. No hay que buscar nada más. Por eso, vengamos a comer su carne y a beber su sangre alegremente y a dar testimonio, siendo coherentes. No ir a vendernos, porque la gente por miedo apostata de la verdad.
Y lo estamos viendo, el Señor nos está mostrando, nos está haciendo un favor grandísimo con todo lo que ha estado pasando desde la pandemia. ¿Cuántos sacerdotes católicos se vendieron en la pandemia por miedo a una sanción? ¿Cuántos prefirieron cerrar templos, dejar a la gente sin Eucaristía, quedarse sin el Santísimo Sacramento, ceder a leyes injustas aún de algunos sacerdotes y de algunos obispos? Yo le decía a mi obispo, monseñor, ¿cómo es posible que hayan sacerdotes que traten a la gente de rebelde porque le pide la comunión en la boca y de rodillas? ¿Cómo es posible que haya sacerdotes así? Cuando la instrucción de la Conferencia Episcopal en Colombia dice que es el fiel el que tiene el derecho a decidir cómo recibe la comunión. ¿Cómo es posible que haya obispos tan arbitrarios, abusando de su poder y maltraten a la gente de esa manera y la condenen, porque la condenaban, cuando la condena le corresponde solamente al Señor? Y estos que condenan son los primeros en levantar la voz para decir: no condenéis y no seréis condenados. Pero lo hacen. Así es la hipocresía. Así es la ceguera. ¿Cómo es posible todo eso que estamos viviendo? Que el Señor nos está poniendo a prueba. Nos está poniendo a prueba. Vino la presión con la vacuna, ¿sí? La Iglesia nos dio una directriz muy clara diciéndonos: la vacunación no es una obligación moral. ¿Qué quiere decir? Eso queda libertad de cada uno. Y la condena de algunos sacerdotes públicamente, que el que no se vacunaba, por Dios, si la Iglesia habló, seamos humildes con la Iglesia. No es una obligación moral. Me decía un sacerdote: padre, yo me la puse y me pesó habérmela puesto. Vengo con un deterioro de salud. Vienen las elecciones a Colombia, otra prueba para tantearnos, ¿sí? El Señor le dice al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio: te saqué al desierto para ponerte a prueba y saber qué era lo que había en tu corazón. El Espíritu Santo nos está sacando al desierto para ver si el amor sí es sincero o no, si la fe es de verdad o no, si somos católicos de verdad o no. Así funciona. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para que fuera tentado. La verdadera virtud no es del que se esconde y se encierra y vive por allá piadosamente. Eso no es virtud. Eso es apariencia, ¿sí? La verdadera virtud se da en el que ha sido trillado y permanece fiel al Señor. Uno no le puede creer a esas apariencias de santidad por ahí encerradas, guardadas, ¿sí? Que están por ahí como en vitrinas. No, eso no es cristiano. ¿Sí? El verdadero soldado se conoce en la guerra. Y Dios nos está probando y el Espíritu Santo nos está lanzando a la prueba. Esto va a seguir, ahorita se va a seguir incrementando. Es cierto que, como decía el Papa Benedicto XVI, esto produce un cierto pánico y temor que hasta es natural, de ver cómo se apostata tan fácilmente. A mí me deja, de verdad, a mí me consuelan esas palabras del Papa Benedicto XVI cuando dice que eso produce temor, porque a mí me produce temor ver cómo gente que yo creía apostata de la verdad, sacerdotes y todo, gente que uno creía que era santa, ¿sí? Porque es público, se ve, ¿sí? Aquí no hay que hacer nada, no son juicios temerarios, nada, son hechos reales. Bueno, y lo vimos en Colombia, Dios nos dio la muestra. El Señor nos está diciendo: miren, hijitos, todo lo que puede pasar si ustedes no son fieles. Miren lo que les puede pasar. Porque el miedo les puede ganar la partida. Por eso comamos el cuerpo del Señor
y su sangre, que ella nos da la vida, la fuerza, fuego, nos da poder sobrenatural para enfrentarnos a todo lo que viene. Y no tengamos miedo, porque con quien se esfuerza por serle fiel al Señor, leal a la verdad, el Señor lo respaldará en todo. Y eso es cierto, el Señor es fiel, fiel con su misericordia, y su fidelidad dura por siempre. No hay que tener miedo. Y es un respaldo sobrenatural al nivel más alto, que uno se queda asombrado, ¿sí? Mejor, para no tener que andarle dando la alabanza de Dios a los hombres, ¿sí? Porque cuando uno busca refugio en los hombres, termina dándole la alabanza de Dios a esos hombres. Eso es mejor que sea directamente el cielo, para que se restablezca la gloria del Señor. Y el nombre del Señor que ha sido profanado y está siendo profanado sea el que resalte y el único que quede en evidencia ante nuestras dificultades de saber que solo fue el Señor. Pidámosle a la Virgen, a San José, que nos den la gracia de hacer una comunión integral del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa